Soy neurólogo. Y si hay algo que aprendí en años de estudiar el cerebro humano, es que los pequeños hábitos diarios tienen un poder inmenso. No necesitas medicamentos, laboratorios o fórmulas secretas para cuidar tu mente. A veces, el cambio más poderoso empieza con algo tan simple como una taza de café. Pero no cualquier café, ni en cualquier momento. El problema es que la mayoría de las personas lo toma mal. Y no me refiero a la marca, ni a si le agregas azúcar o leche. Me refiero a cuándo y cómo lo tomas. Ese detalle que parece insignificante puede determinar si tu café está fortaleciendo tus neuronas o si las está agotando lentamente. Todos los días me encuentro con pacientes que llegan a mi consultorio diciendo: «Doctor, ya no me despierto sin mi café». Lo dicen con una mezcla de orgullo y dependencia. Y yo les explico: no es que el café sea malo, es que tu cerebro ya olvidó cómo despertar por sí solo. El cuerpo tiene su propio sistema para arrancar el día. Al abrir los ojos, tu cerebro libera una hormona llamada cortisol, conocida como la hormona del estrés, pero que en la mañana cumple una función maravillosa. Actúa como una alarma interna. Es la que te ayuda a pasar del sueño profundo a la alerta. Si respetas ese proceso, tu cuerpo te despierta de forma natural, sin necesitar estimulantes externos. Pero cuando tomas café en ese momento justo al abrir los ojos, interrumpís ese mecanismo. Le robás al cerebro la oportunidad de hacer su trabajo. Es como si te metieras en medio de una orquesta que recién empieza a afinar sus instrumentos. El resultado: un despertar forzado, artificial, y un cerebro que poco a poco empieza a depender de la cafeína para hacer algo que antes hacía solo. Esa dependencia sutil es el primer paso hacia lo que llamamos tolerancia. Significa que cada vez necesitas más café para sentir el mismo efecto. Y cuando el cuerpo entra en ese ciclo, el cerebro deja de responder igual. La dopamina, esa sustancia que te da placer y motivación, empieza a desgastarse. Y el resultado no es energía, sino fatiga, ansiedad y niebla mental. Por eso, uno de los secretos más poderosos para proteger tu cerebro es esperar. Sí, esperar. No corras a buscar la cafetera en cuanto abrís los ojos. Deja que tu cuerpo haga su trabajo. Dale unos 60 a 90 minutos. Ese margen le permite a tu cerebro despertar por sí mismo, equilibrar el cortisol y preparar el terreno para que la cafeína actúe en el momento justo, cuando realmente la necesita. Cuando lo haces así, algo cambia profundamente. Notarás que la primera taza te da una claridad mental mucho más intensa, una concentración más limpia, sin esa sensación de nervios o taquicardia. No es magia, es biología. Estás usando la química de tu cerebro a tu favor, no en su contra. Y quiero contarte algo que muy pocos saben. El cerebro no necesita café para despertar, pero sí puede beneficiarse profundamente de él cuando se usa de forma inteligente. La cafeína, en dosis adecuadas y en el momento correcto, tiene efectos neuroprotectores demostrados. Significa que ayuda a las neuronas a resistir el daño del tiempo, el estrés oxidativo y hasta los procesos degenerativos que llevan a enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Pero, y aquí viene la parte que casi nadie te dice, esos beneficios dependen de 3 factores: la hora, el método y la dosis. Si uno de esos 3 se altera, el efecto cambia completamente. Cuando empecé a estudiar neurología, creía que la cafeína era simplemente un estimulante más. Hoy sé que es mucho más. Es un modulador de la atención, un protector del sistema nervioso y también un riesgo si se abusa. El cerebro es sensible, complejo, y responde con precisión quirúrgica a los hábitos que repetimos cada mañana. Por eso te propongo algo. Mañana, cuando te levantes, no corras hacia tu taza. Observa cómo tu cuerpo despierta por sí solo.
Espera un poco, movete, hidrátate. Y cuando llegue esa primera taza, hacelo como un ritual consciente, sabiendo que estás activando los circuitos de tu atención y preparando a tus neuronas para un día más estable, más enfocado y más protegido. En la próxima parte, quiero contarte qué sucede exactamente dentro del cerebro cuando tomamos café en el momento correcto y por qué ciertos métodos como el filtrado en papel pueden marcar la diferencia entre un café que te protege y uno que te daña sin que lo notes. Cuando esperas esos 90 minutos antes de tomar tu primer café, algo fascinante ocurre dentro de tu cerebro. Durante ese tiempo, tus neuronas hacen un proceso de limpieza. Es como si abrieran las ventanas después de una noche larga. Se eliminan desechos metabólicos, se restaura el equilibrio químico y el flujo sanguíneo cerebral se ajusta para un nuevo día. Cuando finalmente incorporas el café en ese momento, el cerebro lo recibe como una ayuda, no como una interrupción. Y esa diferencia es clave. La cafeína actúa bloqueando un neurotransmisor llamado adenosina. La adenosina se acumula a lo largo del día y le dice al cerebro, es hora de descansar. Cuando la cafeína bloquea esos receptores, el mensaje se interrumpe y sentís más energía, más atención, más alerta. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que, si lo haces demasiado temprano cuando todavía no hay adenosina acumulada, estás bloqueando un sistema que no necesitaba ser bloqueado. Eso produce la falsa sensación de energía seguida por el famoso bajón de media mañana. En cambio, si esperas un poco más, cuando la adenosina ya empezó a acumularse, el efecto de la cafeína es natural, sostenido, armonioso con tu biología. No genera dependencia ni fatiga posterior. Pero el café no es solo cafeína. Dentro de cada grano hay una farmacia natural de compuestos con efectos sorprendentes sobre el cerebro. Uno de los más interesantes se llama cafestol. Este pequeño compuesto estimula los peronaporeso, mecanismos de desintoxicación neuronal, ayudando a eliminar proteínas dañinas como la beta-amiloide que se acumulan en el Alzheimer. En otras palabras, cuando elegís el café correcto, no solo te despertás. Estás haciendo algo concreto para proteger tu cerebro del envejecimiento. El cafestol, junto con otros antioxidantes naturales como los polifenoles, actúa como un escudo frente al estrés oxidativo. Ese estrés es una de las principales causas del deterioro cognitivo. Cada día estamos expuestos a radicales libres que dañan nuestras células. Pero el cerebro tiene un reservo cognitivo, ARMA, la glutatión peroxidasa, una enzima que neutraliza esos radicales. El problema es que con la edad y el estrés, esa defensa disminuye. Aquí es donde el café, en su justa medida, se convierte en un aliado. El cafestol y los polifenoles estimulan esas enzimas, dándole al cerebro un refuerzo antioxidante que no puede producir por sí solo. Y hay algo más. El aroma del café, ese perfume que muchos aman sin saber por qué, también tiene un papel neurológico. El bulbo olfatorio, al recibir ese estímulo, envía señales al sistema límbico, la parte del cerebro que maneja las emociones. Por eso, oler café antes de tomarlo puede activar recuerdos, mejorar el estado de ánimo y preparar la mente para la concentración. El cerebro, literalmente, empieza a trabajar mejor solo con percibir ese aroma. Ahora bien, no todo café produce los mismos efectos. El método de preparación es crucial. Cuando se prepara café sin filtro de papel, como en las cafeteras tipo prensa francesa o espresso, el cafestol pasa directamente al líquido. Eso puede ser beneficioso para el cerebro, pero tiene una desventaja. También puede aumentar el colesterol LDL, el llamado colesterol malo. Por eso, el equilibrio ideal para la mayoría de las personas es usar café de grano molido con filtro de papel.
Ese filtro retiene parte del cafestol, pero mantiene suficientes compuestos activos para obtener los beneficios sin los riesgos cardiovasculares. En neurología, nos encanta hablar de equilibrio. Y el café es un ejemplo perfecto de cómo un hábito cotidiano puede ser medicina o veneno, dependiendo del contexto. Un exceso puede alterar el sueño, aumentar el cortisol y provocar ansiedad. Una dosis adecuada, en cambio, mejora la memoria, protege la sinapsis y fortalece las conexiones neuronales que usamos para pensar, recordar y aprender. Te voy a decir algo que quizás te sorprenda. En estudios de largo plazo, se observó que quienes toman entre 2 y 3 tazas de café al día tienen menor riesgo de desarrollar Alzheimer o Parkinson que quienes no toman ninguno. No porque el café sea una cura milagrosa, sino porque contribuye a mantener el equilibrio entre la excitación neuronal y la limpieza de desechos. El café bien usado es, literalmente, un modulador del envejecimiento cerebral. Pero insisto, la hora lo es todo. Si tomas café cuando el cortisol aún está alto, forzas tu sistema nervioso. Si lo haces cuando el cuerpo ya se estabilizó, potencias la capacidad natural del cerebro de mantenerse enfocado, productivo y joven. Y te lo digo como neurólogo, pero también como alguien que ama el café. Tomarlo bien no significa renunciar al placer, sino aprender a usarlo como una herramienta. Cada taza puede ser un acto de prevención, una pequeña inversión en tu lucidez futura. En la próxima parte quiero contarte cómo el café actúa sobre la dopamina, la serotonina y la acetilcolina, 3 neurotransmisores esenciales para la atención, la motivación y la memoria. Ahí vas a entender por qué un café bien tomado puede mejorar tu estado de ánimo, tu rendimiento y tu capacidad de proteger tu mente a largo plazo. Hay algo que siempre me maravilla del cerebro. Es un órgano silencioso, pero profundamente sensible. Cada sustancia que entra en tu cuerpo, cada pensamiento, cada emoción, deja una huella química. Y el café, lejos de ser solo un estimulante, es un modulador de esa química interna. Cuando una persona me dice, «Doctor, sin café no funciono», lo que está describiendo sin saberlo es una alteración temporal en sus neurotransmisores. Lo que realmente siente no es falta de energía, sino una pequeña caída en los niveles de dopamina, serotonina y acetilcolina. 3 nombres difíciles, pero esenciales para entender cómo pensamos, sentimos y recordamos. Empecemos por la dopamina. La dopamina es la molécula de la motivación, la que nos impulsa a actuar. Es la que te hace sentir que querés levantarte, avanzar, crear, disfrutar. Cuando tomas café en el momento adecuado, la cafeína bloquea los receptores de adenosina y eso, indirectamente, aumenta la liberación de dopamina en regiones específicas del cerebro, como el cuerpo estriado y la corteza prefrontal. El resultado, te sentís más despierto, más concentrado y sobre todo más motivado. Pero hay algo que muchas personas desconocen. Si abusas del café, el cerebro empieza a reducir su sensibilidad a la dopamina, y cuando eso pasa, lo que antes te motivaba deja de hacerlo. La vida pierde brillo, las metas se sienten más pesadas, y aparece una forma sutil de cansancio emocional. Por eso, cuando te digo que la dosis ideal es de hasta 3 tazas al día, no lo digo como una regla arbitraria. Lo digo porque esa cantidad permite que la dopamina se mantenga activa sin saturar sus receptores. El equilibrio entre estímulo y descanso es lo que mantiene la mente saludable. Luego está la serotonina, la molécula del bienestar. El café puede modularla de una manera curiosa. No la aumenta directamente, pero mejora la sensibilidad de sus receptores. En otras palabras, hace que el cerebro responda mejor a los niveles naturales de felicidad. Por eso,
Muchas personas notan que una taza de café en la mañana tomada en el momento correcto mejora su ánimo, calma la irritabilidad y genera una sensación de serenidad activa. No es casualidad, es neuroquímica pura. Y luego tenemos la acetilcolina, el neurotransmisor de la memoria y la atención. Cada vez que aprendes algo nuevo, cuando recordás una palabra, un rostro o un lugar, tu cerebro utiliza acetilcolina. La cafeína estimula la liberación de esta molécula, potenciando las conexiones sinápticas. Por eso, un café bien tomado antes de una tarea que requiere concentración puede mejorar tu rendimiento cognitivo. Y no es sugestión. Es un aumento medible en la eficiencia neuronal. Pero quiero que entiendas algo importante. El café no sustituye el descanso. Puede potenciar tu enfoque, pero no reemplaza el sueño ni la nutrición cerebral. El cerebro necesita pausas, necesita oxígeno, necesita movimiento. El café es un aliado, no un salvador. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el Alzheimer y la neuroprotección? Muchísimo. Los procesos neurodegenerativos comienzan muchas veces con un desequilibrio en estos mismos neurotransmisores. Cuando hay una inflamación crónica, un exceso de estrés o un déficit en la comunicación neuronal, las redes se debilitan. El café, gracias a sus compuestos antioxidantes y moduladores, ayuda a mantener esa comunicación fluida. La dopamina, la serotonina y la acetilcolina trabajan en conjunto para mantener el cerebro activo y adaptable. Y un cerebro adaptable es un cerebro resistente. Y visto pacientes mayores que mantienen una lucidez admirable. Cuando les pregunto por sus hábitos, casi siempre hay un patrón en común: sueño de calidad, actividad física y una relación inteligente con el café. No lo usan como muleta, sino como herramienta. No lo toman por ansiedad, sino por placer consciente. Y eso cambia todo, porque el cerebro responde no solo a lo que ingerimos, sino también al cómo lo hacemos. Si tomas tu café mientras revisas el celular, tu mente no lo asimila igual. Pero si lo haces con calma, respirando, dejando que el aroma te despierte, estás activando zonas del cerebro relacionadas con la atención plena. Es una forma sencilla de meditación diaria. Y eso, sumado al poder químico del café, multiplica sus beneficios. Hay un concepto que usamos en neurología: plasticidad sináptica. Es la capacidad del cerebro de crear nuevas conexiones, aprender, adaptarse. La cafeína, en dosis moderadas, estimula esa plasticidad, fortaleciendo las redes neuronales y reduciendo la acumulación de proteínas tóxicas. Por eso se habla del café como un entrenamiento químico. Cada taza, si se toma bien, puede ser un pequeño gimnasio para tu cerebro. Por eso siempre le digo a mis pacientes: no se trata de dejar el café, sino de reaprender a tomarlo. De entender que cada sorbo puede ser una oportunidad para cuidar tu mente, mantener tu memoria y prolongar tu claridad mental por años. En la siguiente parte quiero explicarte cómo combinar el café con ciertos alimentos y horarios específicos puede potenciar todavía más sus efectos neuroprotectores, y cómo evitar los errores que, sin saberlo, pueden transformar un buen hábito en un enemigo silencioso del sueño y la salud cerebral. Si hay algo que aprendí en todos estos años observando cerebros, es que nada actúa en soledad. El café, por sí solo, puede ser una herramienta poderosa, pero su verdadero poder aparece cuando lo integras con el resto de tus hábitos. Porque el cerebro no vive aislado, depende de lo que comes, de cómo dormís, de tus emociones, de tus rutinas, de la manera en que respiras. Y todo eso puede amplificar o anular el efecto de una simple taza de café. Empecemos por algo que muchas personas hacen sin pensarlo: tomar café con el estómago vacío. Cuando lo haces,
La cafeína se absorbe más rápido, sí, pero también eleva los niveles de cortisol y adrenalina de forma abrupta. Eso puede darte una sensación inicial de energía, pero después viene el desequilibrio, nerviosismo, palpitaciones, ansiedad o incluso irritabilidad. El cerebro lo siente como una montaña rusa química, y ese vaivén, si se repite todos los días, puede desgastar tus glándulas suprarrenales y alterar tus ritmos hormonales. Por eso, una recomendación sencilla: acompaña el café con algo que contenga grasas saludables o proteínas ligeras. Un puñado de nueces, una rodaja de aguacate, un huevo o incluso un poco de yogur natural. Esos alimentos ralentizan la absorción de la cafeína y estabilizan el azúcar en sangre, lo que se traduce en una energía más sostenida y una mente más tranquila. Tu cerebro no necesita un pico de energía, necesita constancia, fluidez y equilibrio. El siguiente punto tiene que ver con el sueño. El café, si se toma a la hora incorrecta, puede alterar profundamente la arquitectura del descanso. Y te hablo como neurólogo. El sueño es el proceso más poderoso de regeneración cerebral que existe. Mientras dormís, el sistema linfático, una red de limpieza interna del cerebro, elimina toxinas, metabolitos y proteínas que, si se acumulan, favorecen la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Cuando dormís mal o interrumpís el sueño con estimulantes, ese sistema no logra cumplir su tarea. Por eso recomiendo que la última taza de café sea al menos 6 horas antes de dormir. La cafeína tiene una vida media larga. Permanece en tu sangre más tiempo del que crees. Incluso si no sentís su efecto, puede estar interfiriendo con las fases más profundas del sueño, aquellas en las que se consolidan los recuerdos y se reparan las neuronas. He visto personas que aseguran dormir bien aunque tomen café por la tarde, pero cuando hacemos estudios de sueño, descubrimos que no alcanzan la fase REM suficiente. Y eso se traduce en lo que muchos describen como despertar cansado. No es falta de descanso, es falta de reparación neuronal. Si querés usar el café a favor de tu cerebro, hacelo dentro de una ventana horaria óptima, entre 90 minutos después de despertar y como máximo antes de las 3 o 4 de la tarde. Ese es el rango en el que la cafeína puede mejorar tu atención sin interferir con tu descanso. También hay un punto que me gusta mucho enfatizar: el agua. El café es un diurético leve. Eso significa que si no compensás con buena hidratación, tu cerebro puede experimentar una leve deshidratación. Y una deshidratación cerebral, aunque sea mínima, reduce la capacidad de concentración, la velocidad de procesamiento y la estabilidad emocional. Por eso cada taza de café debería ir acompañada, idealmente, de un vaso de agua. No para diluir su sabor, sino para sostener la química cerebral en equilibrio. Ahora bien, hay algo que pocas personas asocian con el café: su relación con la alimentación antiinflamatoria. La inflamación crónica de bajo grado es uno de los grandes enemigos del cerebro moderno. Proviene del exceso de azúcar, de harinas refinadas, del sedentarismo y del estrés constante. Cuando esa inflamación se mantiene por años, las neuronas se vuelven menos receptivas, las sinapsis se debilitan y el riesgo de enfermedades como el Alzheimer aumenta. El café, gracias a sus antioxidantes, puede ayudar a contrarrestar parte de esa inflamación. Pero si lo mezclas con azúcar refinada, estás anulando gran parte de su efecto protector. El azúcar produce picos de insulina que a la larga dañan los vasos sanguíneos cerebrales y aumentan la inflamación. Por eso, una de las reglas más simples y efectivas que podés adoptar es tomar el café sin azúcar. Si te cuesta, podés usar canela o una pizca de cacao puro. Ambos no solo realzan el sabor, sino que tienen compuestos que mejoran la sensibilidad a la insulina y protegen las neuronas. Y quiero decirte algo importante: no se trata de volverte perfecto, no se trata de prohibir,
sino de entender. El cuerpo no necesita extremos, necesita conciencia. Una persona que aprende a escuchar sus señales internas puede prevenir más enfermedades que quien solo sigue reglas sin entenderlas. He tenido pacientes que transformaron su energía, su humor y su claridad mental solo cambiando la hora de su café, eliminando el azúcar y agregando un poco de grasa buena. No necesitaron suplementos, ni tratamientos costosos. Solo coherencia entre sus hábitos y su biología. El café puede ser ese punto de partida, esa pequeña decisión cotidiana que empieza a reordenar muchas otras cosas. Los horarios, el descanso, la alimentación, la forma en que enfrentas el día. Cuando lo tomas bien, se convierte en un recordatorio silencioso de que tu cerebro merece cuidado, respeto y atención. En la próxima parte quiero mostrarte cómo el café interactúa con el envejecimiento cerebral, por qué ciertos cerebros envejecen más rápido que otros, y cómo este simple hábito bien orientado puede convertirse en un factor de protección real contra el deterioro cognitivo, el Alzheimer y la pérdida de memoria con la edad. Hay algo profundamente humano en esa primera taza de café. No es solo un hábito, es un ritual. Y los rituales, cuando se hacen con conciencia, tienen el poder de transformar nuestra biología. He dedicado buena parte de mi vida a estudiar el cerebro. Y cuanto más aprendo, más entiendo que el verdadero secreto de la salud cerebral no está en los grandes descubrimientos, sino en los pequeños actos que repetimos todos los días. El Alzheimer, por ejemplo, no aparece de un día para otro. Es el resultado de años de silencios bioquímicos, de pequeñas inflamaciones no resueltas, de hábitos que parecían inofensivos, y también de la ausencia de estímulos protectores, de aquello que mantiene al cerebro activo, limpio, vivo. El café, tomado en su justa medida y con sabiduría, puede ser uno de esos estímulos protectores. La ciencia lo respalda. Estudios de largo plazo muestran que quienes consumen entre 2 y 3 tazas al día tienen un riesgo significativamente menor de desarrollar Alzheimer o Parkinson, no porque el café sea una cura, sino porque actúa sobre 3 ejes fundamentales de la neuroprotección. Reduce la inflamación, mejora la circulación cerebral y estimula los mecanismos naturales de limpieza neuronal. Cada vez que tomas una taza de café, tu cerebro recibe un impulso enzimático que favorece la eliminación de toxinas. Los antioxidantes, como el ácido clorogénico, ayudan a neutralizar los radicales libres que dañan las células nerviosas. El flujo sanguíneo aumenta. Las neuronas se comunican con más eficiencia y la sensación de claridad mental se traduce, literalmente, en mejor oxigenación. Pero hay algo más profundo. El café también estimula la neurogénesis, es decir, la formación de nuevas neuronas. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro adulto no podía generar neuronas nuevas. Hoy sabemos que sí puede, especialmente en el hipocampo, la región encargada de la memoria y el aprendizaje. Y ahí, nuevamente, la cafeína y los compuestos del café tienen un papel relevante. Activan proteínas que favorecen el crecimiento neuronal. Esto significa que cada taza, si se toma bien, puede ser una pequeña inversión en tu memoria futura. Una manera de mantener encendida la chispa de la atención, de conservar la flexibilidad mental que te permite adaptarte, recordar, crear. Sin embargo, hay una condición indispensable: el respeto por el equilibrio. El exceso de café puede producir lo contrario: ansiedad, insomnio, fatiga, irritabilidad. Todo lo que acelera sin control termina agotando. Por eso, más allá de la dosis, lo que más protege al cerebro es el orden, la rutina, la constancia. Tomar café a las mismas horas, en la cantidad justa, con el tipo correcto de preparación, convierte ese hábito en un aliado, no en un enemigo. Y quiero contarte algo personal.
En mis años como neurólogo he visto muchos tipos de cerebros. Los de quienes olvidan rápido, los de quienes se mantienen lúcidos hasta edades avanzadas, los de quienes enfrentan enfermedades degenerativas con una fuerza sorprendente. Y en todos ellos hay un patrón. Los cerebros que mejor envejecen son los que se mantienen activos, equilibrados y estimulados con placer. No con exceso, sino con placer consciente. Por eso, cuando te sientes cada mañana frente a tu taza, pensá en todo lo que está ocurriendo adentro de vos. Esa bebida cálida no solo te despierta, está activando rutas neuronales, ajustando tus neurotransmisores, enviando mensajes de energía, atención y protección a cada rincón de tu mente. Pero también es una oportunidad de gratitud, de calma, de empezar el día con intención. El café no es una droga, ni una moda. Es una herramienta natural que, usada con inteligencia, se convierte en parte de una estrategia de longevidad. El cerebro envejece, sí, pero puede hacerlo con dignidad, con lucidez, con memoria. Y cada elección diaria, desde el descanso hasta esa taza que tanto disfrutás, define la velocidad de ese envejecimiento. Nunca subestimes el poder de lo cotidiano. Una taza bien tomada, a la hora correcta, puede ser más protectora que muchos suplementos. Un hábito bien elegido puede cambiar el destino de tu mente. Así que recordá las 3 claves que mencioné. Hora: espera unos 90 minutos después de despertar. Método: café de grano molido con filtro de papel. Dosis: máximo 3 tazas al día, sin azúcar. Eso es suficiente para convertir una costumbre común en un acto de medicina preventiva. Un gesto pequeño que puede alejar el Alzheimer, preservar tu memoria y mantenerte presente, alerta, dueño de tus pensamientos y de tu historia. Y si alguna vez dudas de si vale la pena hacerlo, piensa en esto. Cada elección que protege tu cerebro hoy es una conversación que todavía vas a poder tener mañana. Un recuerdo que no vas a perder. Un rostro que vas a seguir reconociendo. Esa es la verdadera recompensa. No solo vivir más, sino vivir lúcido, conectado, pleno. Y, ¿quién lo diría? Todo puede empezar con algo tan simple como la forma en que tomas tu café.